les quiero presentar algo. Argumento bíblico en defensa de la inmigración ilegal. Llénense ustedes de argumentos, así como dijo Pedro, hay que presentar argumentos de nuestra fe. Miren esto, le quiero ayudar a defender a las personas que sienten este peso de conciencia. No estamos excusando el pecado, sino hablando bíblicamente. Esto salió gracias a conversaciones que yo he tenido con pastores. La última semana hemos estado hablando de pecho a pecho con pastores de lo que está pasando, y muchos están entre esta disonancia cognitiva entre estamos nosotros apoyando algo ilegal o nosotros estamos pecando al no apoyar a las personas, no ser misericordioso con las personas. Y he visto guerras entre estas dos facciones. Pero miren esto, les quiero presentar algo. Argumento bíblico en defensa de la inmigración ilegal. Mire, esto no es un argumento emocional, pero ¿qué no haría una persona para alimentar a su familia? Bueno, la Biblia nos da luz cuando la ley se rompe por un bien mayor. Y eso quiero que usted lo tenga muy, muy presente. Hay muchas veces que se rompe una ley por hacer un bien mayor. Y hay muchos de estos casos, hay muchos en la Biblia, donde se rompe una ley por hacer un bien mayor. Y específicamente lo vamos a aprender de la historia de Jesús. Un buen amigo y pastor me compartió este versículo muy raro y paradójico mientras buscamos que la palabra nos diera luz cómo abordar este tema de inmigración, mientras miramos los hispanos siendo perseguidos por entrar sin permiso al país. Estaba discutiendo yo con un pastor y le decía, mira esto, yo pienso esto y esto y esto. Y el día siguiente me llama y me dice, Mel, que pensé en lo que me estabas diciendo y encontré un versículo que parece que apoya tu postura. Yo estaba, me dice, un poco en la fence, pero mira este versículo, me dice, mira, Proverbios 6:30 dice, no se desprecia al ladrón si roba para saciar su hambre. Entonces, ¿qué enseña este versículo? Que hay personas que cometen algo que es malo, que es un delito, es una ley, pero el proverbista dice que no es lo mismo, que cometer cualquier otro crimen. Dice, porque no se desprecia al ladrón si roba para saciar su hambre. No estamos diciendo que nadie ha robado, no estamos diciendo nada de eso, sino un ejemplo de que el proverbista dice que dependiendo la intención por la cual una persona hace o rompe una ley, tiene que ver bastante cómo es percibido. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Aunque la Biblia no anima a romper la ley, al menos muestra compasión o comprensión cuando alguien lo hace por necesidad. Y eso, miramos que muchas personas no tienen compasión por las personas, solo miran la ley, dice, la ley dice esto, pero no miran la compasión como dice Proverbios. No, esta persona hace cosas por necesidad. Esto lo refleja el versículo anterior, aunque después habla de que puede haber consecuencias por romper la ley. Si leemos el versículo después dice que alguien que roba por necesidad, porque tiene hambre, dice, nadie lo va a mirar mal. Pero si es sorprendido, dice después el versículo, entonces va a pagar las consecuencias. Lo sorprendente es la observación que hace el proverbista al notar que las personas que roban para saciar su hambre no lo es visto de la misma manera que alguien que roba por otras razones, y no como por envidia o lo que sea. Hay personas que roban por necesidad y otras por envidia. Hay un versículo bíblico que motiva a los latinos a trabajar, a emigrar, y esto lo aprendemos desde muy jóvenes. Este versículo, que sigue la misma narrativa, que es proveer para saciar la necesidad básica del hombre. Este versículo, que es aterrador y motivador, dice así, 1 Timoteo 5, del 3 al 16,
Dice, pero si alguno no provee para sus parientes y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo yo me lo sé desde niño, que el que no provee para su casa, dice para los suyos, para los de su casa, dice que esta persona es un apóstata, alguien que niega la fe. No puede ser un cristiano y no proveer para su casa. Eso es incoherente. Entonces, este es un versículo que motiva al hispano, porque tenemos esa cultura de proveer para la casa. Es un mandato. Entonces, mira esto, creo que Jesús puso este versículo en práctica cuando los fariseos acusaron a Jesús, a sus discípulos, de quebrantar la ley al arrancar espigas para comer en el día del sábado. Escuche esto, vamos a entrar profundo. O sea que Jesús puso en práctica este versículo, que el que no provee para los de su casa, para los suyos, este es un peor que un impío y este ha negado la fe, es un apóstata. Esto es increíble. Jesús defendió a los discípulos porque él los había llevado por ese lugar donde habían espigos para comer, aunque tenían que trabajar para alimentarse. Jesús era el líder de los discípulos. Jesús los lleva por un lugar donde hay espigos. Es el sábado y estos hombres comienzan a trabajar en el día de sábado, que era ilegal, y comienzan a comer, right? Aunque la historia no dice que Jesús participó en este acto, Jesús los defendió. A pesar de que esto iba en contra de la ley según los fariseos. Escucha esto. Es natural que querer desacreditar esta ley porque estaba siendo interpretada por los fariseos, pero hay que recordar que Jesús reconoció la autoridad de los fariseos. Muchas personas dicen, oh sí, los fariseos estaban acusando a estos de trabajar, pero era la interpretación de los fariseos, por lo tanto Jesús estaba criticando la ley de los fariseos. Pero no. Jesús reconoce que esto es algo malo, que ellos estaban haciendo por un bien mayor. Por eso Mateo 23, 2 al 4, Jesús dice acerca de los fariseos, dice esto: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, porque no hagáis conforme a las obras, porque dicen, pero no hacen. ¿Qué está mandando Jesús aquí? Está diciendo, hey, los fariseos, y como dice otro versículo, los judíos son los preservadores, dice, de la palabra de Dios. Los judíos son la autoridad máxima, de la autoridad entre nosotros. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús siempre reconoció que los fariseos predicaban la verdad, mas sin embargo no la practicaban. Esa es la diferencia. Jesús acusaba a los fariseos de predicar la verdad, pero que ellos mismos no la practicaban. La defensa de Jesús no fue, estos no están trabajando. Jesús nos dijo, hey, dejen en paz a los discípulos, que recoger espigas no es trabajar. No. Yeah. Jesús claramente los defiende a ellos de esta manera. Dice, Jesús no dijo, no están trabajando, dijo al contrario. Jesús indirectamente admite que una ley fue quebrantada por David, así como sus discípulos, pero él aún así los defiende. Y Jesús le responde a los fariseos cuando lo acusan a los discípulos de estar trabajando en el sábado, algo que es meramente ilegal y que era condenable con pena de muerte. Jesús defiende a sus discípulos y le dice en Mateo 12:4, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la presencia, que no era lícito? O el que quiere decir lícito. No era, dice Jesús, ¿cómo es que David entró a la casa de Dios y comió los panes de la presencia, que no le era lícito? No le era lícito comer, ni a los que estaban con él. O sea, ni David
ni los discípulos de David estaban supuestos a comer del pan de la presencia de Dios. Y dice que no era ilícito. ¿Qué quiere decir ilícito? Lícito es ser prácticamente algo que se permite o algo justo, right? Okay. So, y Jesús dice que que David comer el pan y sus discípulos no le era lícito. right. O sea, cuando se habla de justo, está hablando de como de un punto de vista moral. Yes. Right. So, estoy buscando la palabra. Cuando algo no es moral, justo moralmente. Sí, no es correcto, ¿va? Right, no es correcto. So, por ejemplo, no es lícito sacar gente del país Bueno. porque buscan mejorar su vida. Moralmente no es correcto. Ahí vamos, por ahí vamos. Usted ya me está arruinando el sermón. Si no solamente dice los sacerdotes. Eso, escuchen bien, la defensa de Jesús no fue, no, estos no están trabajando. O la defensa de Jesús no fue decir, no, men, ustedes no tienen autoridad. Al contrario, Jesús dice, los fariseos tienen autoridad y mis discípulos están trabajando, sí, están quebrantando una ley. Así como David quebró una ley, estos están quebrando otra ley. Right. Eso, la defensa de Jesús es, hey, estos están haciendo lo mismo que David hizo. Jesús explica cómo justificó que sus discípulos y David hicieran algo ilegal diciendo esto. Y este es el versículo bomba. Marcos 2:27, y les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Wow. Esta es cuando nosotros ponemos la ley de Dios, la ponemos en orden, y el bien que hace mayor al ser humano, esa es la ley que debemos de seguir cuando se enfrenta a otra ley, right, que le hace daño al ser humano. Creo que la sabiduría de Jesús nos enseña que no debemos ser como los fariseos, que amaban las leyes más que las personas. El mensaje de Jesús es que las leyes fueron hechas para beneficiar a las personas, no para perjudicarlas. Jesús enseña claramente que los mandamientos tienen un orden de importancia y de prioridad. Mira esto, Jesús clasifica el amar a Dios como el mandamiento más importante y amar al prójimo la clasifica como el segundo lugar. O sea que Jesús clasifica que hay mandamientos, hay leyes que están más arriba que otras y por lo tanto tenemos que priorizar las leyes que son más importantes. Entonces, ¿qué era más importante? Obedecer el sábado, las leyes del sábado, o proveer para los suyos. En ese caso, para Jesús, dice que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Por lo tanto, Jesús deduce y enseña que la ley mayor es proveer para su casa, darle de comer a los suyos, aunque tenga que quebrantar el trabajar el sábado. Vamos claros, Joel. Yes. Ok, se entiende, va. Yeah. Si los mandamientos se clasifican por importancia, diría que proveer para la familia, Timoteo 3:16, puede ser más importante que obedecer a una autoridad que impone una ley que impide que las leyes mayores se cumplan. Así como los discípulos y David hicieron lo ilícito o ilegal, hay que recordar que el fin de la ley es para beneficiar y no para perjudicar al hombre. Después de que Jesús excusa el acto ilegal de los discípulos y de David, Jesús dijo, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Right. Jesús está declarando inocentes a los discípulos que están quebrantando una ley, y Jesús está declarando inocente a David por quebrantar la ley de comer y darle de comer a sus discípulos. Los está declarando inocentes. ¿Por qué? Porque ellos acataron a una ley mayor, que era
proveer para los suyos, proveer para su familia. Y dice, porque el que no hace esto, dice, es peor que un impío y ha negado la fe. No hay nada peor que ser un apóstata. Y eso es lo que Jesús dice. Si tú no provees para tu casa, para los tuyos, sos peor que un impío y has negado la fe. Otra vez, Jesús le recuerda a los fariseos que aunque el sacrificio era una ley, que el pueblo debería llevarse, el pueblo debería llevarse a cabo la misericordia, debería de ser la prioridad. Cuando Jesús les dice en ese mismo contexto, Jesús les dice a los fariseos, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, entonces no condenarías al inocente. Lo que Jesús le está diciendo a las personas es, antes de que nosotros vayamos a implementar la ley, recordemos que lo que Dios prefiere es misericordia antes que obedecer la ley. Misericordia y no sacrificio. Es por eso que Jesús dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Right. Queriendo decir, estos menes siguen las leyes todos los sábados, hacen todo lo que yo quiero, pero su corazón no lo hacen de buena manera. Y es otro versículo que me acabo de aprender, es que dice que Jesús, que la misericordia y la justicia se besaron, dice Proverbios, o uno de esos, dando a entender que, y también dice que los cimientos del trono de Dios son misericordia y juicio. No, dicen justicia y juicio. Pero dice que, pero delante del rostro de Dios va la misericordia. O sea que para Dios es prioridad la misericordia antes que las leyes que él mismo puso. Right. Entonces, para resumir, Proverbios 6:30 clarifica que el robar para saciar su hambre no es percibido como un mal en sí. Timoteo 3:16 advierte que proveer para la familia es un mandamiento que suma importancia con consecuencias de apostasía si uno no provee para los suyos. Mateo 12 nos enseña que los discípulos trabajaron el día de reposo. La defensa de Jesús fue recordarles que también David quebrantó una ley y sin consecuencias. El mensaje de Jesús es que las leyes fueron hechas para el beneficio del hombre, pero si esta ley resulta en un daño o impide cumplir otras leyes mayor de importancia, entonces deberíamos apelar a la misericordia. Mateo 12:7. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías al inocente. Right. Entonces, este es mi argumento para quitarle el peso de la conciencia a las personas, que si usted vino a esta nación con el hecho de saciar el hambre o tener una vida mejor, proveer para su familia, si esa fue su intención, quítese el peso de conciencia si usted quebrantó una ley, porque usted es un mandato de Dios que dice que el que no provee para su casa, para los suyos, Amén, es peor que un impío y ha negado la fe. Quiere decir, es un apóstata. Y si el impedir cumplir esa ley de proveer para los suyos es cruzar una frontera, entonces usted está en la misma condición que los discípulos que quebrantaron la ley del sábado, trabajaron, agarraron espigas. Jesús no lo hizo, pero David sí lo hizo, y los discípulos de Jesús lo hicieron, y Jesús los defendió. Jesús no quebrantó la ley, pero él mostró la misericordia diciéndole, estas leyes están hechas para el hombre, no el hombre para obedecer las leyes. La importancia es la misericordia y la importancia es la familia, el hombre en sí, que no se muera de hambre, porque el que no provee para su casa es peor que un impío y es un apóstata, ha negado la fe. Amén. ¿Qué piensa, Abel? No, estoy al 100. Interesante, porque la ley que nos debe de gobernar es la ley justa, Yes. que se nos fue inculcada por el Espíritu de Dios a través, ¿verdad?, del gobierno de Dios, Okay. no el gobierno de un imperio terrenal. Por eso Jesús dice
en varias veces en la Biblia, me es lícito, porque de él parte toda ley, de él sale toda ley, toda justicia viene desde el trono de Dios, todo lo que viene del cielo. Si para Jesús algo era lícito, o sea, para él en la ley divina le era permitido, no hay otra ley más abajo que pueda prevalecer más allá que la ley de él mismo divina. Y no hablo de la ley de los 10 mandamientos, sino la ley que proviene de Dios. Sí. Estamos entendidos. Qué bueno. No, quiero escuchar los comentarios antes de terminar, si entendieron, si hay alguna pregunta acerca de este pensamiento.